Perdón, de nueva cuenta, doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y siguiendo con su presentación, les comentaba que es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido investigador y docente en varias universidades, incluyendo la Universidad París Cuarta Sorbonne, la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, en la UNAM, en la University of Southern California de Los Ángeles, y es profesor colaborador en Madrid del Carleton College, que está en Minnesota, y el Dartmouth College de New Hampshire. Es especialista en historia urbana, historia cultural e historia intelectual. Es autor de las monografías El Ensanche Norte, Chamberí, 1860-1931, Un Madrid Moderno, eso fue en el año 2015. También de una monografía que se llama Una ciudad sin límites, Transformación urbana, cambio social y despertar político en Madrid, de 1860 a 1875, eso fue en el 2013. Y ha escrito en colaboración, además, El Ensanche de Madrid, Historia de una capital, eso fue en el 2008. Y también la Universidad Nacional Católica, la reacción antimoderna, eso fue en el 2014. Y también ha sido editor de varios libros colectivos consagrados a la historia urbana. En los últimos años ha abierto nuevas líneas de investigación, siendo las principales el estudio de la formación de las identidades raciales en la ciudad de Los Ángeles en el siglo XX, o el estudio de la regulación del espacio urbano y las prácticas policiales a comienzos del siglo XX. Pues de mi parte sería esta introducción, y ahorita le doy la palabra al doctor Rubén, al que de nueva cuenta le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias, Carlos Delgado. Y bueno, gracias por la invitación. Gracias también a la invitación a Ana Paulina Matamoros, que me la cursó y que, bueno, para mí es un honor seguir colaborando a un lado y al otro del Atlántico con buenos amigos e investigadores con los que aprendo, pues, aprendo mucho. Y bueno, como decía Carlos Delgado, bueno, no sé, nos unen, yo creo que muchas preocupaciones y luego también pues nos inspiran. Yo creo que desde hace de un tiempo a esta parte, pues yo aprendo mucho también de poder tender puentes con medios académicos con los que debería haber más fluidez, ¿no? Bueno, de esto hablaré un poco en la presentación que, si les parece, voy a pasar a compartir. A ver, sí, yo creo que ya se está viendo, ¿verdad? Sí. Eh, vale. Y que, bueno, pues lleva por título Logros, retos y desafíos de historia urbana en la España contemporánea. Una reflexión a partir del caso de Madrid. Me tomo en cuenta el tiempo de 45 minutos. En realidad, pues siempre bueno, pues siempre calculo mal y a lo mejor soy muy ambicioso con todo lo que quiero contar y de hecho, pues el propio título, ya que he propuesto, quizás sea excesivo. Lo que quería hacer, bueno, como a modo de presentación y entendiendo pues lo que me proponía Ana Paulina, es, bueno, tratar bueno, hacer una reflexión retrospectiva de lo que ha sido mi actividad investigadora, qué es lo que he hecho yo desde el campo en el que me he formado, que es el de la historia o el de la historia social y cómo me he preocupado por la ciudad. También cuáles son los problemas que me encontré a la hora de investigar la ciudad de Madrid. Por un lado, por la manera en que se había configurado el campo de la historia urbana en España. Luego, pues cómo se había desarrollado hasta ese momento en Madrid. Voy a hacer una reflexión un poco autocrítica sobre sobre cuál ha sido la trayectoria del grupo de investigación que yo he dirigido y, bueno, pues más allá, además de los logros, pues señalar cuáles son los futuros desafíos, ¿no? Y eso, sobre todo, me centraré en algo que era como esencial dentro del texto que se ha hecho circular, bueno, y que es un texto que publiqué hace no mucho tiempo, es, bueno, pues sobre todo los desafíos que pueden plantear y sobre todo las posibilidades que pueda plantear un enfoque de la historia urbana en términos culturales. Entonces, en una primera parte, lo que me apetecía destacar es entendemos lo que se entendía por historia urbana en España, porque no siempre es lo mismo y sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta
que está hablando un historiador en un programa de urbanismo, pues no necesariamente venimos de los mismos lados y venimos con las mismas tradiciones. De hecho, en España casi todo lo que se había escrito sobre la ciudad se había hecho desde los departamentos de urbanismo y de arquitectura, muchas veces con un interés corporativo y profesional. Realmente lo que interesaba y lo que preocupaba más que la investigación, porque no solían trabajos de investigación, más la formación de futuros arquitectos y urbanistas. Y en cambio la historia o los historiadores no se habían preocupado por la urbanización como un proceso fundamental en la constitución de la contemporaneidad, que eso es para mí lo que me atrajo. No podemos pensar en los tiempos, bueno, en la radical transformación que se produce en la sociedad y en la cultura a partir del siglo o de mediados del XVIII y de manera acelerada del siglo XIX, sin tener en cuenta una revolución, que es la del entorno físico y material en el que se desarrolla la vida humana. Es la progresiva urbanización hasta, bueno, esto es un debate, pero hasta casi es la cobertura global de un mundo que se hace urbano, ¿no? Individuos que viven en ciudades. Y como digo, al menos los historiadores que se habían dedicado a la contemporaneidad, pues en España lo que teníamos en general era algunos francotiradores. No había equipos, no existía el campo de la historia urbana, era algo dejado para aquellos que estudian más bien la práctica del urbanismo. Sin embargo, había obras muy valiosas y a mí siempre me gusta señalar, pues, por ejemplo, las de José Luis Ollón, que en realidad es un arquitecto urbanista, pero gran historiador de Barcelona, que trabajó no solo la construcción de la ciudad, sino la manera en que había sido habitada y las nuevas actitudes sociales que habían surgido en las periferias de Barcelona, particularmente el movimiento anarquista, o este estudio de Rafael Mas, un geógrafo que estudió el barrio de Salamanca, el barrio significado burgués de la ciudad de Madrid, y lo había hecho desde, bueno, pues un estudio de la manera de gestionar el mercado inmobiliario y la ocupación del suelo, pero con una fina sensibilidad histórica. Como mucho, se habían planteado en España pues estudios o bien al hilo, imitando algo de la historia social de la ciudad que se había hecho en Francia, o bueno, algunos estudios concretos sobre ciudades eh, desde una perspectiva más o menos cultural, como este de la ciudad extensa, de Anaclet Pons y Justo Serna, o la nueva Covadonga insurgente de Javier Huarte Tellería, obras extraordinarias, pero que eran más historias en ciudades que historias de ciudades. La dimensión urbana, bueno, simplemente, bueno, se tocaba solo de una manera muy colateral. Desde mediados de los años 90 y de manera ya fundamental a partir del año 2000, hubo dos grupos de investigación, uno de ellos al que yo pertenezco, que nos embarcamos en el intento de desarrollar una historia social de la ciudad con un nuevo, bueno, pues con nuevas fuentes y con nuevas metodologías. Por un lado, un grupo que es el de investigación, que es el de la Universidad del País Vasco y que se centró en el estudio de Bilbao, ciudad industrial por antonomasia en la España del XIX, principios del siglo XX, y que igual que haríamos nosotros, yo creo que nos ofrecieron un poco la pauta, pues se centraron en trabajar con fuentes estadísticas, preocupados por ver cómo se ocupaba la ciudad y cómo experimentaban el crecimiento urbano la población a lo largo de un proceso de cambio que es, bueno, crecientemente veloz. Bueno, el otro grupo es este que hemos denominado, bueno, que en principio se llamaba Grupo de Investigación de Historia de Madrid, hoy Espacio, Sociedad y Cultura, y que por impulsos del profesor Otero Carvajal, pues puso en marcha diversas tesis doctorales y que luego se convirtieron en libros, son los que aparecen aquí, y que en un principio partían de esta preocupación de cómo se había ido transformando el tejido social de las ciudades al calor de las reformas urbanas bueno, que había experimentado particularmente Madrid. Bueno, esto ha dado lugar a una notable bibliografía y abundante, que, bueno, del que hay una muestra
en esta pantalla, se podrían añadir alguno más, incluso algún trabajo, bueno, pues que empezar a tender puentes entre las dos ciudades y pasar de lo que era una historia social de ciudades individuales a una historia de la urbanización que tenía en cuenta las dinámicas de interrelación entre diferentes núcleos urbanos. Estoy particularmente orgulloso de este libro colectivo que se llama Inmigrantes en la ciudad, en que cruzamos información y análisis entre varias ciudades de España para tratar de dar una visión, bueno, integrada de los procesos de transformación. Y ahí ya creo que empieza a despegar en España algo parecido a lo que yo concibo como historia urbana, porque se empieza a analizar en términos de trama y no solo de ciudades, aisladas. Sino, sin embargo, bueno, pues y aquí ya empiezo a ver algunos de los desafíos y de los déficits que tiene esta historia urbana. Creo que siguieron, bueno, pues, y además todavía, bueno, esto es como una parte de una evaluación que yo creo que hice hace 6 o 7 años. Seguía habiendo algunos problemas que impedían que, bueno, pues señalar que la historia urbana era una disciplina, un campo institucionalizado en España. Uno de ellos de los problemas es que sigue teniendo un carácter periférico en los grandes debates de la historiografía, al menos en España. Luego, esto que señalo como carácter solipsista de la historia urbana, muchas veces hechas desde la historia y poco dada a la fluidez interdisciplinar. Seguimos viendo las ciudades con las herramientas exclusivas de cómo nos hemos formado como historiadores y faltaba un poco un diálogo con otras disciplinas, en parte en el análisis espacial, la historia económica, que ha sido olvidada en gran medida, geografía, bueno, incluso un conocimiento un poco, bueno, un diálogo incluso con los arquitectos y urbanistas que se habían dedicado a reflexionar sobre el pasado. Y luego la falta de algunos giros, de estos giros que se hablan en historiografía y que yo creo que en España no han, bueno, no han cundido tanto. Uno de ellos es, bueno, ya lo he mencionado, el giro espacial, luego abundaré sobre ello. El uso de enfoques culturales desde un punto de vista antropológico, no simplemente estudiar la cultura, sino estudiar con las herramientas que ofrece el análisis cultural. Y luego, a veces, considerar, bueno, yo soy particularmente pesado en este punto. Y es que creo que seguimos leyendo los procesos de transformación de acuerdo con la historia nacional y con la construcción del Estado y no algo que nos ofrece la historia urbana y es ver cómo hay procesos de transformación que, bueno, pues son comunes o que están integrados desde un punto de vista global. Y sin duda el giro ambiental, que el profesor Miranda, que está presente, es al menos para mí uno de las figuras señeras y que además adquiere, bueno, pues si han estado atentos a las noticias en nuestro país, pues adquieren notoria relevancia en los últimos tiempos. No podemos, no podemos, debemos reflexionar en cómo hemos construido las ciudades y cómo afrontamos el cambio climático. Yo creo que lo que ha sucedido en Valencia hace 15 días es bastante relevante. Y luego otra de las cuestiones que señalo ahí son las carencias institucionales. En Madrid se carecía, a diferencia de otros países donde, bueno, en otras historiografías o campos académicos de otros países, pues de una revista o de un congreso de asociaciones que puedan dinamizar el campo. Lo que voy a hacer ahora es intentar explicar un poco en qué consistió nuestro proyecto como historiadores urbanos de Madrid, hasta dónde hemos llegado y luego ya veré los desafíos que se nos presentan y cómo podríamos cubrirlo. Como ya señalaba antes, nuestra pretensión fue intentar hacer una historia social de la ciudad aprovechando unas fuentes que no habían sido explotadas hasta ese momento de una manera intensiva. No eran particularmente novedosas, pero porque habían sido trabajadas en otros lugares, pero bueno, cuando yo empecé a investigar, que fue en torno al año 2002, o sea que ya y empecé a publicar hace 20 años, pues teníamos a nuestra disposición nuevas herramientas que antes no habían sido utilizadas o de las que no se disponían. Particularmente bueno, pues los potentes o los nuevos herramientas de software y de análisis estadístico, pues que, bueno, pues, de distintos soportes, que nos permitían utilizar
estos padrones, que son los censos municipales de los que dispone la ciudad de Madrid y que son una serie muy completa de documentación que hay en la ciudad. Aquí hay una muestra del año 30 en el que, bueno, pues se incluye, bueno, es toda la información que se ofrecía de una casa, ¿no? En esta casa es eh, una casa de un profesor universitario que entonces creo que vivían un poco mejor. Es un catedrático que se podía permitir tener cuatro criadas internas a las que pagaba sueldos anuales y mantener una familia bien extensa en bueno, pues en una vivienda que, bueno, por la calle que conozco bien, pues una vivienda. En este caso no viene el número de habitaciones, pero podían rondar las 10 o doce habitaciones. El caso es que toda esta información de la ciudad y de cada uno de los bueno, de cada una de las viviendas de la ciudad estaba conservado en Madrid desde 1846 hasta nuestros días. Eh, Al principio estos censos municipales se hacían con carácter anual, luego cada 5 años, pero ofrecen una información completísima. Bueno, de la que hoy a lo mejor estamos más acostumbrados a pensar de la que podemos disponer de ella, ¿no? Desde la introducción del Big Data y estas cuestiones, pero que hasta ahora no había sido tratado. Y a mí particularmente lo que me preocupaba era intentar ver cómo, bueno, luego hablaré de estas grandes reformas, ¿no? Cómo las grandes reformas de modernización de la ciudad de Madrid, que se implementan a partir de la segunda mitad del siglo XIX, habían afectado al tejido social bueno, y a su desarrollo durante la contemporaneidad. Y bueno, pues por un lado pensar en la distribución en el espacio, pero también en las distintas condiciones de vida y también en las interacciones que había entre el mercado de trabajo y esa nueva ciudad que estaba creciendo. Como digo, la informática nos ofreció nuevas herramientas para poder analizar toda esta vasta información que, bueno, pues yo recopilé en bases de datos. Bueno, pues en cuatro cortes cronológicos entre 1860, 1880, 1905 y 1930. Yo no sé si se ve el cursor cuando lo manejo. Sí se ve. Vale, bueno, yo estudié esta parte de Madrid que estoy delimitando aquí, que es lo que es el Sánchez Norte, es, bueno, toda la ciudad que se construye a partir de 1860 sobre terrenos más o menos vacíos, aunque ya había alguna formación urbana previa que responde a un proyecto urbanístico en ese momento, bueno, pues pionero, imitando lo que se había hecho en Barcelona por Cerdá, que seguramente conozcan y que, bueno, pues yo traté de ver cómo se había ido ocupando el espacio y qué relación había entre la construcción de la ciudad y ese tejido social que se evolucionaba. Como digo, el poder disponer de toda esa información informatizada y registrada en una base de datos permitía hacer análisis sintéticos nuevos, en que podía reconstruir pirámides de población o hacer análisis de mercado de trabajo en una labor de equipo y en que se sumaron pues los distintos investigadores que firman los libros que aparecen en pantalla, pues vaciamos la información estadística de todas las zonas que están coloreadas en este mapa, bueno, este plano de 1930. Con lo cual teníamos, bueno, pues una información de base, bueno, pues muy rica para poder establecer bueno, pues un trazado de la evolución social al calor de la evolución urbana de Madrid en el periodo. Sin embargo, y ahora voy a empezar, más allá de intentar explicar mi tesis, que ya se terminó hace unos cuantos años, lo que me interesa es ver dónde quedó y qué es lo que no supimos hacer, igual que las herramientas informáticas en ese momento nos ofrecieron nuevas maneras de reinterpretar el pasado, pues yo creo que se han incorporado tanto nuevas herramientas como nuevos enfoques y nuevas maneras de mirar el proceso de urbanización que permiten repensar y abrir nuevos temas. Y yo señalo dos carencias dentro de este proyecto que nosotros desarrollamos en ese momento. La primera fue un escaso análisis espacial. Aunque algo hicimos, no teníamos las herramientas y yo en esto creo que la explicación es sencilla. La formación como historiadores no nos había puesto en contacto bueno, pues con otras miradas y bueno, pues ahí hay un canto por mi parte y a la interdisciplinaridad y a la necesidad de tender puentes entre
entre distintas disciplinas y entre distintos departamentos universitarios que a veces no se comunican en Madrid, al menos. Entonces, falta de un análisis espacial específico. Y el segundo, falta de un enfoque cultural, que permitiera deconstruir algunos términos que se tomaban y que aparentemente asépticos, pues implicaban una preinterpretación de los fenómenos que estábamos estudiando. Y ahí es donde, bueno, pues reflexionaré sobre esto que proponía en el texto, que es la distinción entre qué es una ciudad modernizada y qué es una ciudad moderna. O si queremos verlo de otra manera, qué distinción hay entre modernización como un proceso y la modernidad como un contexto cultural, que es lo que, bueno, pues hacia donde me he ido desplazando y se han ido desplazando algunas de las investigaciones del grupo en el que me inserto. Voy con la falta de un análisis espacial. Luego, si quieren, en el turno de preguntas puedo, eh, puedo abundar un poco en esto, ¿no? Pero no va a ser el centro de mi intervención porque tampoco era lo que abordaba en el texto. Sí que es verdad que cuando nos planteamos hacer, o sea, cuando trabajamos los censos municipales, ya ya tuvimos algunas intuiciones y yo siempre señalo, es para mí como estudiante el descubrimiento de las investigaciones de Charles Booth de finales del 19 para crear un mapa de la pobreza, este mapa que se hizo a partir de encuestas hechas a calle por sus colaboradoras y colaboradores, que permitió, bueno, dibujar un mapa de las distintas niveles de renta y de las distintas condiciones de vida en el Londres victoriano. Pues me hizo pensar, digo, ¿por qué no lo hago yo esto con el padrón? Y trasladé esta estrategia bueno, pues a mi análisis. Sin embargo, con un software y con unas herramientas informáticas todavía un poco pues rudimentarias a lo que se ha hecho ahora. En realidad, muy artesanal. Todo esto, los colores que aparecen en el mapa que publiqué en mi tesis doctoral en el 2009, el mapa lo hice en el 2008, pues lo hice con un Photoshop y bueno, pues haciendo mis propios elementos estadísticos. Hoy sabemos que podemos hacer cosas muy sofisticadas, ¿no? Aquí hay una muestra de a lo que nosotros ahora aspiramos y estamos desarrollando en un proyecto que espero que del que podamos dar resultados, que es volcar aquellos censos y padrones que utilizamos en su momento a unos sistemas de información geográfico. Esto no es fácil cuando hablamos del pasado, porque implica, bueno, muchas correcciones, no es tan fácil como la construcción de SIG que se hacen, bueno, por parte de los geógrafos analizando la realidad ya bueno, pues con los datos estructurados, ¿no? Esto es algo que se está desarrollando en Amberes, que tiene uno de los proyectos más ambiciosos sobre creación de mapas digitales o atlas históricos digitales. A mí el que me parece ya más acabado y depurado es el que están haciendo en Nueva York, donde han volcado los censos de 1850, 80 y 1910 y ahora creo que están ya con el de 1930 y que tienen, bueno, pues de hecho, además unas plataformas de consulta online que son fascinantes. Por mi parte, yo he empezado a volcar y ahí hay un ejemplo de, bueno, nuestros padrones de 1930, casi 400.000 personas que vamos a intentar integrar en un mapa y en el que vamos a poder hacer análisis mucho más sofisticados que los de ese mapa de alquileres baratos bueno, de alquileres que les mostramos anteriormente. En esta pantalla se ve que cada uno de estos puntos recupera toda esta información de los individuos, de un individuo. Y eso permite que, bueno, pues dibujemos y que representemos cartográficamente, bueno, pues o la recepción de la migración o la distribución de determinadas profesiones o, bueno, los distintos alquileres, cualquier otra de esas informaciones que aparece en el censo, ¿no? Hemos hecho algunos primeros análisis, fundamentalmente la distribución de criadas y de servicio doméstico en la ciudad, y nos están mostrando que, bueno, pues que la cosa funciona porque es consistente con lo que ya sabíamos de la ciudad. Bueno, esto es uno de los proyectos y creo que es una de las líneas que bueno, pues la que nos lo abre es la disponibilidad de unas herramientas tecnológicas que antes
no teníamos en nuestra mano. Muchos de los planteamientos teóricos los teníamos, o muchas de las preguntas, pero no sabíamos cómo ponerla en funcionamiento. A mí lo que me preocupa más ahora, quizá, es reflexionar sobre otra mirada de la ciudad y otra mirada de los problemas que nos habíamos planteado. Pues la crítica que yo haría sobre lo que hemos publicado en esta historia de Madrid hasta mediados, bueno, o sea, desde mediados del 19 hasta la Guerra Civil, que fue nuestro proyecto, 1850-1936, es un excesivo énfasis en el estudio de la modernización y una poca reflexión sobre lo que es la condición de Madrid como una ciudad moderna y qué es lo que significa una ciudad moderna como un contexto social y cultural específico, ¿no? Eh, Tiendo de una base la, bueno, yo creo que había una pretensión primero de cubrir un vacío, ¿no? No había historias de Madrid, no había habido un cierto desprecio por el conocimiento de la historia de la ciudad en favor de la historia de la capital. Bueno, esto yo no sé si ha sucedido tanto en Ciudad de México, donde conozco trabajos que a mí me parece que son eh, fundamentales en términos de historia urbana, pero el caso es que en Madrid, bueno, el ser el escenario de la historia política de la nación, pues había hecho despreciar la transformación del contexto material y social donde vivían sus habitantes. Y de hecho, la sombra del franquismo había proyectado una cierta imagen hacia atrás sobre una ciudad que no se había modernizado y que solo se había modernizado a impulsos de su capitalidad y particularmente se había industrializado a partir de los años 60. Lo que nosotros quisimos ver y poner a prueba era si esto era verdad y si no había habido cambio en ese Madrid en el siglo XIX y antes de la Guerra Civil. Y por eso pusimos fundamentalmente el énfasis en la modernización, demostrando que había vías de modernización que eran alternativas a lo que era el canon, ¿no? La industrialización es la única vía de modernización, y entonces vemos que efectivamente Madrid había, bueno, pues alcanzado un estatus de ciudad moderna homologable a la de otras grandes capitales europeas, eh, pero, eh, pero quizá no nos preocupamos por cuestionar qué era esto de la ciudad moderna. Y yo, particularmente, mi énfasis iría a, a reflexionar cómo lo de ciudad moderna es una categoría que está en disputa ya en los años 20 y en los años 30, porque hay vías alternativas de desarrollar esa modernidad. Y de hecho chocan, y explicaría mucho de las disputas y los conflictos que se producen en la propia ciudad de Madrid en las vísperas de la guerra civil. Eh, la modernización, sí, existe, siempre y como la entendamos como una superación de una crisis urbana desde la que se trató de imponer un nuevo orden a la ciudad a partir del 19. Madrid, como casi todas las grandes ciudades, o bueno, yo diría que como todas las grandes ciudades, vivió una crisis urbana a mediados del 19, oh, desencadenada por un crecimiento y una transformación inesperados y que superó cualquier previsión por parte de los gobernantes. La modernización fue, en ese sentido, la incorporación de novedades surgidas dentro de una cultura global de la técnica y del gobierno y que se impuso a un determinado bueno, a unas determinadas ciudades. Pero para mí la modernidad, y eso es lo que intentaré desarrollar en los próximos minutos, es un contexto cultural que se alcanza o del que se disfruta en un determinado momento y que se caracteriza por la posibilidad de producir innovaciones que supongan un comportamiento, una ruptura con los comportamientos, actitudes y valores previos. Y en parte esto no surge en realidad del orden urbano. La modernidad no llega como un contexto cultural cuando se han implementado determinadas transformaciones materiales y técnicas, sino, bueno, a lo mejor en términos polémicos señalaré que realmente es cuando se produce el desorden y la mezcla urbana. Ah.
De hecho, el contexto de modernidad urbana al que se alcanza en los años 20 y 30 en determinados focos, bueno, en determinados núcleos a lo largo y ancho del globo, tiene que ver con el desborde del propio orden urbano que se estaba tratando de imponer. O como consecuencia de, o como, sí, o como una consecuencia inesperada, o la confluencia de consecuencias inesperadas y efectos inesperados o indeseados de las medidas de transformación urbana que produjeron esa pretendida modernización estrictamente técnica. Bueno, ahora lo veremos, intentaré encarnar. De hecho, lo que sucede o lo que se produce a finales de los 20, o a la altura de los años 20 y 30, antes de la guerra civil en España, pero de las conflagraciones mundiales, ¿no? Y globales, es una intensificación de procesos de intercambio entre distintos núcleos que se integran en una trama urbana. Voy a ir con esto de la crisis urbana y qué es lo que entiendo por crisis urbana. Eh, Cómo esto era un fenómeno global de lo que participó Madrid y que fue superado incorporando técnicas, medidas y soluciones, bueno, que se estaban formando también en una cultura global urbanística, si se quiere. Por un lado, tenía que ver con el hacinamiento, producto de una inmigración creciente hacia las ciudades que, bueno, aquí vemos sus efectos y que además supone incremento de la pobreza o saturación de los centros urbanos y que retrató Gustave Doré para el caso de Londres o el fotógrafo Jacob Riis para Manhattan en Nueva York por crisis urbana y uno de los síntomas de esas crisis urbanas también es la aparición de nuevas enfermedades o el carácter epidémico que alcanzan algunas de las enfermedades, siendo, bueno, quizá la más representativa el cólera, que además se manifiesta de manera global y sincrónica en distintas ciudades y que también de alguna manera está exigiendo nuevas medidas para ordenar la ciudad, porque todavía a la altura bueno, del último cuarto del siglo XIX, las ciudades se convierten en sepultureras de inmigrantes. Los crecimientos vegetativos son negativos, mientras que el crecimiento demográfico es sostenido fundamentalmente por gente que llega a la ciudad a dejar su vida y su trabajo. Pero por crisis urbana o dentro de este fenómeno de la crisis urbana deberíamos incluir también eh, todo tipo de revueltas y sublevaciones y amenazas al orden establecido que, bueno, pues recorren el siglo XIX, que por supuesto que tiene una significación política, pero que también tiene una dimensión y unas raíces bueno, ¿por qué se levanta la gente en la Comuna o en 1848 o en cualquier otra de las revoluciones que, más allá de los ideales políticos que abanderan los líderes, están las motivaciones de la gente en su día a día que ve que no hay una vida urbana, bueno, saludable o permite su desarrollo. Bueno, Madrid vive esta crisis urbana en el contexto de crecimiento que también acompaña al resto de las ciudades. Aquí solo unas cifras para ver cuál es esta dimensión. Una ciudad, bueno, no tan grande como las grandes capitales europeas, es más, no tan grande como muchas de las ciudades que se habían desarrollado en Latinoamérica. La Habana es más grande que Madrid en un determinado momento del siglo XIX, pero que va a crecer y que va a crecer a un ritmo bueno, recientemente acelerado, ¿no? 1.850 habitantes o sea, 250.000 habitantes en 1850, 600.000 en 1910 y, bueno, superado el millón en 1930 si tenemos en cuenta Madrid y todos los suburbios que se le, bueno, pues están en su órbita. Y también los mismos problemas de hacinamiento, de falta de una vivienda adecuada para todos los inmigrantes en una población creciente, y que, bueno, pues tiene su otra cara en la aparición bueno, pues del barraquismo, el chabolismo, como se denomina en España, ¿no? El crecimiento bueno, de barrios de autoconstrucción en torno bueno, a los barrios industriales o en las zonas depreciadas de la ciudad.
un problema de mortalidad creciente vinculado tanto a crisis epidémicas como a un mal estado o malas condiciones de vida de las clases, de las clases populares y por una saturación de los recursos naturales de los que se nutría la ciudad. Esta fotografía del, del, del- del río de Madrid, del Manzanares, que bueno, muestra bueno, pues la cantidad de lavanderas y de lavaderos que había alrededor de la ciudad y, bueno, como esto, pues además ejerce una presión en términos de contaminación sobre este recurso hídrico que obliga, bueno, pues a canalizar y a reformar el modo en que circulan los recursos por dentro de la ciudad. Y, por supuesto, revueltas y revoluciones y sublevaciones de una población que vive en unas condiciones tan precarias que, bueno, pues lo que hacen es proveer el combustible para estallidos en distintos momentos, que además tiene una dimensión urbana importante. Este de 1854 es fundamental porque, bueno, pues se produce en una Puerta del Sol, que es nuestro humilde zócalo, diría, nuestra plaza central, en un momento de reforma y que genera particular preocupación dentro de las autoridades. Hay que controlar mejor el centro de las ciudades porque se está volviendo una amenaza para el poder político. Bueno, el conflicto y los enfrentamientos, igual que en París, pues se irá trasladando hacia los suburbios y crecientemente un enfrentamiento entre las partes centrales y los barrios obreros. Madrid, eh, para solucionar esta crisis urbana, lo que hará es incorporar o adaptar o hibridar muchas de las soluciones que se ponen en marcha en otros lugares. Por un lado, la construcción de barrios externos, de acuerdo, con un nuevo etos y con un nuevo ideal de orden, que, bueno, pues tanto las ciudades coloniales desarrolladas previamente como luego en su impulso en Nueva York, pues bueno, pues habían marcado el camino. También, bueno, pues estas ideas de aligerar y oxigenar el interior, y que el París de Haussmann o, bueno, si acaso la Ringstraße de Viena, pues serían los modelos prototípicos. Eh, el proyecto de Ildefonso Cerdá para crear una ciudad ensanchada, ¿no? Que aquí se muestra, bueno, partiendo de lo que es la ciudad vieja. Eh, la ciudad vieja de Barcelona, bueno, los suburbios y los barrios, los municipios exteriores, pues crear una nueva ciudad ordenada. Y el impulso ya a partir del siglo XX de las colonias, suburbios, urbanizaciones que diríamos en Madrid, ¿no? Eh, Madrid tiene su propio plano proyecto de ensanche, que es este que ven aquí, que es el que se aprueba en 1860 y que supone un primer impulso y una primera solución a esta olla a presión que se está convirtiendo la ciudad. El derribo de las cercas pone, bueno, a disposición de mucho suelo para poder construir y construir de una manera más saludable, incluso ofrecer una vía de incorporación al mercado laboral de muchos de esos migrantes que están llegando a la ciudad. Posteriormente, bueno, pues se intentarán planes de ordenación urbana que integre también todo el extrarradio. Me interesa este plano de 1934 porque muestra las ineficiencias de estos proyectos urbanísticos. Cuando Castro, el ingeniero que diseñó todo este ensanche, lo hizo en 1860, y cuando hizo su diseño, pensaba que esto iba a ser suficiente para absorber el crecimiento de la ciudad durante 150 años. En su mundo ideal, la idea es que esto hubiera funcionado hasta el año 2010. En 1934 se ve que toda expectativa ha sido, bueno, desbordada, ¿no? Porque se han ido construyendo muchos barrios al margen sin completar el ensanche necesariamente, pero bueno, que el crecimiento ha sido muchísimo mayor del que se podía esperar.
un ensanche que ya preveía en su propio diseño que hubiera una segregación espacial. Esto sería una de las novedades. Pasar de una ciudad en la que convivían distintos grupos sociales a una ciudad cada vez más ordenada entre esos grupos. También hay proyectos importantes de remodelación de un interior muy apelmazado, la Puerta del Sol, esta que veíamos en conflicto antes, es uno de esos casos, pero quizá lo más significativo es la Gran Vía, que es bueno, siguiendo un poco la idea de Osman, se trata de derribar edificios en el interior de la ciudad para fomentar la circulación y crear el espacio para nuevas funciones comerciales y terciarias que necesita la ciudad, ¿no? Y que implicó el derribo de, bueno, de centenares de edificios en el centro de la ciudad y la aparición de un nuevo escenario que bueno, aquí se ve en construcción, al fondo está lo que será el primer rascacielos de Madrid, el edificio de de la Telefónica, y que bueno, pues permite la instalación de, bueno, pues de los nuevos, bueno, de los nuevos, bueno, de los nuevos centros de trabajo que caracterizan al capitalismo de la segunda industrialización, ¿no? Financieros, pues, aseguradoras, bancos y servicios modernos como la telefonía. Y como en otros lugares, la aparición de esas colonias que cada vez niegan más la ciudad. En realidad, la vida urbana y que lo que buscan es un nuevo, bueno, una recuperación o una simbiosis entre la vida urbana y el mundo rural, ¿no? Con edificios unifamiliares, alejados de los males contaminantes de la ciudad y la implementación de nuevos servicios públicos, particularmente de transporte. Bueno, esto es algunos ejemplos de la arquitectura racionalista llegando a Madrid en los años 20, 30, o algunos de estos nuevos, bueno, hoy desgraciadamente desaparecidos barrios del Madrid del primer tercio del siglo XX. Bueno, que aparecen como formas de, bueno, y residencias de la clase media y la clase aristocrática, al tiempo que aparecen las colonias obreras vinculadas a una fuerte industrialización, zonas de autoconstrucción y, bueno, pues también bueno, con muestras eh, de desigualdad y de falta de provisión de servicios y de infraestructuras, cuando no ya directamente barraquismo, como aparece en estas fotografías. Bueno, que combinan con algunos de los problemas que se producen en otras grandes ciudades europeas. Sí, la urbanización tiene esta cara de modernización, de superación de los problemas, pero al mismo tiempo también de la persistencia de determinadas desigualdades. Bien, voy a la segunda parte. Y estos son los efectos inesperados de la modernización en la ciudad de Madrid. Y que yo resumo en estos términos: segregación, hibridación y transgresión. Eh, la ciudad moderna, al mismo tiempo que ordenaba, segregaba y al crear realidades paralelas y desconectadas, permitía, permitía que la comunicación entre lo diferente generara nuevas formas culturales. A eso me refiero con hibridación. Y a veces, pues, esas hibridaciones o los nuevos comportamientos suponían una transgresión de ese orden urbano que se había tratado de proyectar en la ciudad, ¿no? Bueno, paso rápidamente sobre las desigualdades. Ya hemos hablado del mapa de pobreza de Charles Booth y de los distintos contextos urbanos que aparecen. Una de las que me parecen, uno del tipo de segregaciones que me parecen más interesantes que aparecen en la ciudad moderna es una separación cada vez mayor, al menos en términos ideales, entre la esfera doméstica que se feminiza y la esfera pública que se pretende masculina, que a lo mejor estas dos fotografías en los de Londres o del Londres victoriano podrían y eduardiano podrían simbolizar. También hay otras formas de segregación que caracterizarían a la ciudad moderna y es una creciente segregación racial en aquellos lugares en que la población es racializada. Pero esta fotografía de Harlem a principios del siglo XX pues es una muestra elocuente, o estos esquemas y análisis de la primera sociología que muestran cómo en algunos lugares como
como Detroit, pues la ciudad se va ordenando cada vez mayor en torno a una separación de la población en función de sus orígenes nacionales o de su racialización en la propia ciudad o en la propia sociedad americana. Madrid vivió, en cierto grado, esta creciente segregación de espacios urbanos como efecto de los procesos de modernización y de transformación de la ciudad. Digo, en cierto grado, porque Madrid, y esto sería lo que quizá pues necesite ser analizado con las lentes de la historia social y cultural, pues a pesar de haber incorporado muchos de los elementos que son propios de la transformación urbana de aquel tiempo, sin embargo, no integra flujos de llegada de personas, de ideas o de mercancías a la misma intensidad que las ciudades que estábamos viendo anteriormente. Nueva York, Londres o bueno, París. Pero el caso es que sí que es muy evidente ya en 1905 o sobre todo en 1930 que se han creado espacios o un paisaje urbano crecientemente diferenciado, con distintas características materiales y saben, con distintas características sociales y que además va a venir acompañada de distintos comportamientos o nuevos comportamientos culturales, bueno, diferenciados, ¿no? Aquí este es el mapa de alquileres que realizamos ya para 1930, todavía con Photoshop, todavía con herramientas rudimentarias, pero que permitió, bueno, pues poner muy en claro cuáles son estos distintos paisajes que observamos a partir de la documentación estadística. Eh, la aparición de barrios autónomos, barrios bajos, barrios populares, cada vez con una cultura propia, dio lugar a discursos que son desafiantes con el poder político. Sucede en Londres. La aparición de un movimiento obrero en los barrios industriales. Y sucede en Madrid, con, con la aparición también de un movimiento obrero a pesar de no tener una industrialización tan potente y que empieza a emerger como una fuerza amenazante del orden establecido a mitad, bueno, en el cambio de siglo. A mí esta fotografía, bueno, me parece muy representativa. Es una manifestación del 1 de Mayo, la Puerta del Sol. Son los obreros llegando al centro del poder político, bueno, pues suponiendo bueno, o presentando una amenaza o un desafío al orden establecido. Pero me parece también muy significativo porque no es una cuestión estrictamente madrileña. En realidad es un tipo de rito de comportamiento que se está dando simultáneamente y de una manera muy similar en las grandes ciudades y ciudades medianas de todo el mundo. Entonces, hay algo aquí local que surge de las condiciones concretas de existencia de estos trabajadores, pero hay algo también global y en ese sentido profundamente urbano que identifica a todos los obreros en aquel momento. Igual que en Londres empiezan a aparecer de esa segregación de espacios entre lo masculino y lo femenino, pues genera respuestas. Pues en el Madrid de la época empiezan a surgir espacios autónomos para una nueva feminidad que representan lo que se caracteriza como mujeres modernas. En realidad, bueno, quizá en un principio muy restringido a las clases medias y altas y educadas, pero que generan sus propios espacios y nuevas identidades también crecientemente entre las clases populares, a medida que la industrialización y la nueva economía abre posibilidades de desarrollo para bueno, o para la integración de las mujeres en el mercado laboral formal. Eh, lo que me interesa en las fotografías de todas estas trabajadoras madrileñas que se pueden ver aquí, taquilleras de cine, telefonistas, taquimecanógrafas, es también de nuevo algo que yo creo que desde la historia cultural podríamos afinar más, o desde la cultura visual, es la identificación cada vez mayor con estereotipos y modelos de feminidad que no son locales, sino que son globales, y es lo que se entiende por moderno, ¿no? Ese pelo corto a lo garzón que se está extendiendo en aquel tiempo en muchos lugares. O ya en los años 30
una creciente identificación también con los valores de protesta en los barrios populares. Claro, otro tipo de segregación y formación de cultura específica, al margen de la cultura oficial, sería aquellos que surgen en los barrios donde se ha segregado racialmente a la población. Eh, bueno, pues esta fotografía de Harlem y algunos de los anuncios de las actuaciones de Duke Ellington en los años 20 y 30 son una muestra de ello. Dan otras, bueno, la aparición del tango, ¿no? En los arrabales de Buenos Aires. Quizá no tan trasladable en este caso a Madrid, donde no hay un impacto de la llegada de población de inmigrantes de otras naciones, porque España en estos años es más un país de emigración que de inmigración, y desde luego no, bueno, con unos procesos de racialización y de estigmatización tan fuertes, salvo en el caso de la población gitana, que puede generar una cultura específica, pero bueno, no, quizá con tanta potencia, quizá con no tanta potencia como la que estaba generando el Harlem Renaissance, ¿no? El renacimiento de Harlem y la aparición de una cultura afroamericana distintiva. Lo que sí tiene Madrid, y esto es con lo que voy a ir finalizando, es la integración cada vez mayor en una red cultural de intercambios de nuevos valores, de nuevas representaciones culturales, gracias a las transformaciones que la propia modernización ha producido y que hace llegar, bueno, casi de manera inmediata las innovaciones que se producen en otras grandes ciudades. Esto tiene que ver con los medios de transporte, pero sobre todo tiene que ver con los nuevos medios de comunicación y de difusión culturales, que conectan a la ciudad de una manera cada vez más rápida con otras grandes ciudades. Esto vuelve a ser una fotografía de la Puerta del Sol, donde estaba el lugar donde se recibían los telégrafos y al principio del teléfono, y es donde, bueno, donde se escuchaban por primera vez las noticias en la ciudad, y desde ahí se difundían al resto del país y al resto de los barrios. Pero más allá del telégrafo y de la prensa, también están los medios, bueno, están los centros comerciales, una cada vez mayor integración global de la economía y la circulación de nuevas mercancías, y los nuevos medios de comunicación de masas que son fundamentalmente visuales, y lo que es el cinematógrafo. Esta Gran Vía, que se había construido como, bueno, pues dentro de estos procesos de modernización de la ciudad, se convierte en el receptáculo bueno, pues de las innovaciones culturales a través del cine, y además adquiere, bueno, pues un aspecto cada vez más cosmopolita y de un aire que busca más la imitación de Nueva York bueno, pues de las tradiciones vernáculas, ¿no? De la propia ciudad. También los barrios populares se convierten en receptáculos de estas novedades. Este es un cine que además sigue en pie, que es uno de para mí, uno de los emblemas de nuestra ciudad, y que, bueno, yo creo que esta estampa para mí siempre es muy representativa porque muestra el contraste entre, bueno, pues bueno, pues esa condición todavía pobre de una parte de la población, y incluso, bueno, es una zona de mercado que luego se acabará siendo encerrado, mercados al aire libre, pero en combinado con nuevas mercancías como la del cine Doré y nuevos comportamientos y aspectos como la de esa pareja, ¿no? que recorre la calle. Eh, Madrid, aunque no tiene las, eh, esa, eh, esa, mm, esa población distintiva, racializada, que está generando una cultura propia, sin embargo, recibe, como cualquier otra gran ciudad que está conectada en la trama urbana, recibe los contenidos del renacimiento de Harlem y de los nuevos comportamientos y productos culturales que se están desarrollando en lugares distintivos, ¿no? Y una de las cosas que estamos haciendo es ver cómo se recibe, por ejemplo, toda la cultura del jazz y lo que rodea en el Madrid de los años 20 y de los años 30, ¿no? Y bueno, también las nuevas formas de feminidad que rompen con lo que había sido o lo que se pretendía que había sido la tradición.
española. Yo creo que el contraste entre esta fotografía de trabajadoras muy humildes, como son las planchadoras, y las fotografías bueno, de un artista de renombre internacional y muy a la moda en la época, como es Louis Brooks, pues yo creo que son una buena muestra. La difusión de la novedad venía por vías a veces inusitadas, ¿no? Y además tiene que ver más con las prácticas y con, bueno, pues con traficantes y con comerciantes culturales que a veces pueden parecer muy humildes. Una cosa como el organillo que puede, ¿no? Puede trasladar la música de un lugar remoto hasta al centro de la ciudad, ¿no? Esta fotografía también es uno de los bailes de los años 20, 30 que nosotros hemos utilizado y sobre todo una investigadora que trabajó, bueno, que trabaja en nuestro equipo, que se llama Cristina de Pedro y que, bueno, nos habla de una cosa que es una transformación radical de los espacios y de los comportamientos de la sociedad entre los años 1850 y 1930 y que hasta ahora no se había estudiado suficientemente, que es el baile. Con esto voy a cerrar y abro ya un poco. A mí me parece que el baile es la caja de resonancia de la modernidad y de las transformaciones y las interacciones sociales. Pensemos, y podemos pensarlo, tendría que haber traído otra diapositiva para mostrar el baile de los años 50 del siglo XIX. Los bailes en el siglo XIX son bailes ritualizados y controlados socialmente. O bien son bailes de las grandes familias, donde se forman parejas, o son bailes asociados a las festividades puntuales en un determinado momento. Son bailes en el espacio público, pero escasos, o bailes en los grandes salones. Pero esos bailes sirven para la reproducción social. Es decir, que uno no puede bailar con quien quiera, sino que hay todo un juego de vigilancia por parte de los mayores para ver con quién bailas y con quién no bailas, ¿no? En los años 30 tenemos otro tipo de bailes. Esos bailes se producen en zonas de ocio específicas que hay en las grandes ciudades, donde se mezclan la población, a veces sin ton ni son, porque lo que te permite entrar en un baile o no es un ticket de entrada o un precio de una entrada. Y donde la gente que acude al baile son de la misma edad normalmente. Se está produciendo una fragmentación de los comportamientos sociales. Y es la manera en que se forman las parejas, ¿no? En sitios comercializados. Eh, el tejido social se está reproduciendo de una manera radicalmente distinta. Y además lo está haciendo con otro tipo de músicas que están llegando a través de los medios de comunicación de masas, ya sea el jazz, el charleston o, bueno, o el tango, que es realmente una de las grandes fiebres en Madrid en ese momento. Bailes que además se aprenden a bailar no por la reproducción de una cultura bueno, redundante y local, sino que se aprende a bailar porque se ven en pantallas de películas. Bueno, a mí me parece que, aunque, bueno, es una cosa muy a ras de suelo, el tejido social se está transformando de una manera muy distinta en un contexto material radicalmente diferente, ¿no? Que es esta ciudad de Madrid, modernizada, bueno, que ha creado nuevos espacios y nuevos escenarios. Esta es la bueno, esta es la Plaza de los Cibeles, es donde está el actual Ayuntamiento de Madrid. Bueno, es una de las zonas del interior de la ciudad, el final de la Gran Vía, de la calle Alcalá, cerca del Retiro y bueno, la confluencia del Paseo del Prado de Recoletos, donde el crecimiento masivo de la población, aquí ya recuerdo hay 1.200.000 habitantes, bueno, esa población masificada en ocasiones se mezcla de manera desordenada y con efectos imprevistos. Esto es una fotografía del año 36, febrero, el momento que se han celebrado las elecciones bueno, las elecciones, no, las elecciones generales que devuelven el poder a los partidos republicanos de izquierda y el partido socialista, ¿no? Un efecto imprevisto por parte de las élites de la ciudad, que además ven con horror la llegada al poder desde abajo de unos nuevos representantes
y que, bueno, pues intentarán ponerle fin con una sublevación militar que se convierte en una guerra civil. Esa es otra historia. ¿Cómo se destruyó el Madrid moderno? Después de 3 años de asedio, o 2 años y medio de asedio, y luego de una terrible represión y transformación hecha ya desde otros parámetros, que, bueno, incluso desde otras ambiciones. Hubo quien pensó que la solución al Madrid republicano desde la dictadura era aniquilarlo y destruirlo y trasladar la capital a otro lugar, pero como digo, ese es otro problema y otra historia que de hecho tenemos que empezar a investigar porque no se ha hecho desde la historia urbana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Payol. La verdad se me hace fascinante la posibilidad que da la historia urbana para desde diferentes disciplinas poderse aproximar a un mismo objeto de estudio, pero con preguntas diferentes y que de cierta forma aportan material para otras corrientes de pensamiento. Y a mí me impresiona mucho como los paralelismos que yo puedo observar aquí también en Ciudad de México con temas de desigualdad, del tratamiento de también de tratar de afrancesar algunas partes de la ciudad con temas de salubridad o simplemente como objeto de imitación. Pero, bueno, más que hablar yo, me gustaría justamente escuchar, o más bien abrir el espacio para que los estudiantes o los otros doctores y doctoras que nos acompañan, o profesores, puedan pues intervenir, ¿no? Y ya en ese sentido quería habilitar, les comento que ya está habilitado el micrófono y el chat por si gustan participar. Entonces, bueno, aquí está la mano de Lidia González. Adelante, Lidia, por favor. Muchas Bienvenida. gracias, Carlos, y gracias al doctor por el recorrido. Me preguntaba si podría, por favor, hablarnos de las innovaciones en la planificación de Madrid en cuanto a la técnicas, herramientas, organización de comisiones. ¿Cómo es esto? E igualmente, sí, en el sentido que ya lo hablaba Carlos sobre la inspiración o las trasplantes, transferencias de conocimientos en esta materia, pues desde Nueva York, desde París o quizás desde otras ciudades, por favor. Bien, bueno, en cuestiones de planificación, bueno, es un poco según la época. Hay toda una historia y es, bueno, al- hay diversos, sobre todo historiadores del urbanismo que lo han trabajado mejor que yo, pero el ensanche en realidad, que es el primer plano urbano y el plan de extensión urbana que se hace en 1860, bueno, tiene una clara inspiración en el plan de Ildefonso Cerdá. Es verdad que del ensanche se había venido hablando durante mucho tiempo y bueno, estaba en parte inspirado pues, por las experiencias bueno, bueno, de planificación en las colonias, en los terrenos colonizados por España. Luego, progresivamente, eso quizás no está tan estudiado, ¿no? Pero progresivamente pues, se van integrando saberes que no son específicamente españoles y que, bueno, tiene que ver con una circulación cada vez mayor de técnicos. Una de las cosas que se suele decir de Madrid, al menos en términos de planificación, es que bueno, permanece como muy anclado en esta idea de simplemente ordenación del territorio en los alrededores de la ciudad. Además, ahí hay un problema, porque el ensanche se aprueba y, como decía, con una intención de que durara 150 años, pero el primer efecto que tiene el ensanche es la generación de una urbanización del extrarradio descontrolada. Y entonces el problema se trata de cómo integrar toda esa urbanización descontrolada en un nuevo plan y una nueva ordenación del territorio. Sí que se sigue manteniendo, o una de las grandes influencias es, bueno, pues todo lo que está haciendo el Barón Haussmann y luego la continuación que hay dentro de las transformaciones urbanas en las ciudades francesas. La Gran Vía, en realidad, lo que es, bueno, es un debate o es una ambición que existe desde finales del 19, pero que es imposible de poner en marcha en Madrid hasta principios del siglo XX.
por las dificultades presupuestarias, por un lado, por la debilidad del ayuntamiento, pero también por una falta de voluntad política. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, no están suficientemente exploradas tiene que ver con tiene que ver con una falta de, bueno, con una rivalidad entre el ayuntamiento, el poder municipal y el poder estatal. Lo que veo crecientemente es que es cuando el gobierno central del país se empeña en hacer las transformaciones cuando se llevan a cabo. No se podría entender la superación de esta crisis urbana sin el impulso que el propio Estado hace. Por ejemplo, la traída de aguas, ¿no? Es una de de las primeras medidas que necesitan las ciudades en el 19 para superar los límites de su crecimiento. Pues eso es un impulso eso es impulso del gobierno central, porque no hay una élite municipal ni con la ambición ni con el deseo ni con la vista puesto o en ello. El propio ensanche no es algo que salga del ayuntamiento ni de una comisión del ayuntamiento. Es un proyecto estatal. Y es en la Segunda República cuando, la Gran Vía sí se pone en marcha a instancias del ayuntamiento, pero también con una promoción fuerte del Estado. Y luego es la Segunda República cuando las grandes infraestructuras se ponen en marcha gracias a que hay un ministerio de fomento y de obras públicas que lo pone en marcha. Eh, Todo esto de la transferencia de conocimientos daría mucho. Yo no soy tampoco especialista en las cuestiones de infraestructuras. Hay quien ha trabajado sobre la circulación de saberes en términos de higienismo y cómo se aplican en la ciudad. Pongo un ejemplo. En algunas cuestiones particulares, que también son no lo he tratado, pero pues sucede igual que en México, y si vamos a los paralelismos, aunque con otras cronologías, una de las grandes necesidades de una gran capital y de una gran ciudad es crear un nuevo sistema universitario de educación, ¿no?, que conecte con otras grandes ciudades. La puesta en marcha de una ciudad universitaria en Madrid, existía una ciudad, la Universidad de Madrid se traslada en el 19. Madrid no tiene universidad hasta el siglo XIX. Se la robamos a otra ciudad, a Alcalá de Henares. Por eso se llama nuestra Universidad Complutense. Complutum es el nombre romano de Alcalá de Henares. Y nos hemos traído la Universidad de Alcalá de Henares y la instalamos en Madrid a mediados del 19. Luego, pero eso se instala en el centro de la ciudad, en unos barracones que se quedan rápidamente pequeños para la ambición de lo que tiene que ser una gran capital al principio del siglo XX. Eh, en el momento que se dice, bueno, ¿cómo hacemos una nueva universidad? Se crea una comisión que va a viajar por el mundo para intentar ver modelos de ordenación de la vida universitaria y encuentran en los modelos estadounidenses la inspiración. Y de hecho, lo que se aplican directamente es el intento de crear un campus al estilo de Princeton o de universidades históricas americanas. No sé Muchísimas si. gracias. Muchas gracias, Rubén. Sergio, por favor, adelante. Gracias. Bueno, primero yo quisiera invitar al público estudiantil a que sean ellos los que inicien la charla, la discusión. Creo que ellos son los protagonistas centrales de esta sesión y si no las hay, pues entonces yo poder interactuar con mi colega, con Rubén, que ha hecho una espléndida e inspiradora presentación. Sí, y bueno, mientras eso sucede, Sergio, no sé si Tarín Telles es una alumna, porque no lo ubico por nombre, pero si fuera alumna, ella hizo una pregunta aquí en el chat, entonces no sé si gustan, hago esta pregunta mientras se van poniendo de acuerdo los del grupo de ciudad con la profesora Ana Paulina para intervenir de ser el caso. Y Tarín, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero creo que es esto, o sea, doctor, ¿existen relaciones entre los grupos sociales y los encargados de la planeación urbana, considerando que los intereses de actores como familias propietarias de grandes extensiones de tierra u otros han influido históricamente en esos procesos, en el contexto Sí, de su investigación, ¿no?
por supuesto, pero no, o sea, a mí una de las cosas que me interesa sobre la ciudad realmente construida, porque uno de los problemas que yo me encontré en la historia que había sobre la transformación de Madrid es que era una historia de ideas sobre la transformación de la ciudad y que buscaban un vínculo entre distintos proyectos a lo largo del tiempo, como si fuera una evolución y la incorporación de ideas del exterior. Y bueno, eso es cierto. Pero a mí lo que me parecía, lo que me interesaba era la ciudad realmente construida. Yo digo muchas veces lo mismo. Yo soy hijo de arquitecto y mi familia es de arquitectos y aparejadores, directores de obra. Entonces soy muy claramente consciente de qué es el plano y luego qué es la realización final, ¿no? De hecho, vivo en una casa que hizo, o vivía yo en mi infancia en una casa que hizo mi padre y con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Siempre ha sido un debate sobre con mi padre presente cuando estaba, si estaba bien o mal construida, si aquello era la idea original y no, y luego las transformaciones que vinieron después a medida que la vida se hizo camino y entonces aparecieron niños y hubo que reformar. Ahí había conflictos de intereses, y ahí presionamos también desde abajo para que se cambiaran algunas cosas del plan original. También ilegalidades, que esa casa no cumplía con las normativas en todo caso, del barrio en el que estábamos. Entonces, una de las cosas que, bueno, creo que o sea, en nuestro grupo nos ha interesado más es ver el resultado de la ciudad construida como el producto de una correlación de fuerzas muy diversas. Entonces, unas cosas el planeador, que tiene sus propios intereses, otros son los distintos grupos políticos que se mueven, otras cosas son los propietarios y propietarios con diversos intereses. Por ejemplo, yo estudié Chamberí, que es una parte de este ensanche. Y el ingeniero Castro intentó hacer un proyecto, o sea, que creara un plano ortogonal bien ordenado, de acuerdo con unos ideales muy abstractos sobre lo que era la ordenación del espacio. Pero lo hizo sobre una zona que ya estaba construida, porque había gente que no podía permitirse vivir en el centro de la ciudad y que había ido construyendo de manera informal viviendas y edificios. No pensemos en barracas ni en chozas, ¿eh? Se trataban ya de edificios de 2 y 3 plantas y con un valor y una inversión que era importante. Bueno, estos vecinos se asociaron y frenaron el proyecto de ensanche. De hecho, el proyecto original del ensanche fue frenado y fue modificado a instancias de propietarios individuales que se organizaron y que se rebelaron contra los intereses del Estado. Y en ese sentido frenaron la construcción. En otros casos, bueno, pues hubo planes, pero y había zonas que no estaban planeadas. Pues aquí hay una especialista, la citaré porque es quien ha estudiado mejor, es una investigadora francesa que se llama Charlotte Bones, que tiene un estudio delicioso sobre un barrio que se llama Prosperidad. Este barrio se llama Prosperidad, está fuera del ensanche, en la parte bueno, pues que pertenecía bueno, que era parte del municipio de Madrid, pero que no estaba destinada a la urbanización en 1860. Y esto, pues fueron, bueno, terrenos que compró un señor que se llamaba Prosper Soignard, que era un francés, y que decidió lotificarlo y crear sus propios barrios. Él dio el nombre incluso al barrio. Y una de las cosas que defiende Charlotte Burns en su estudio es que él también planeó esa zona. Es decir, lejos de ser, bueno, él y otros lotificadores. O sea, lejos de ser una cosa caótica, una vivienda informal, ahí había un pensamiento urbanístico, una manera de ordenar la ciudad que no era oficial, pero que acabó conformando y creando tejido urbano. En otros casos, bueno, esto es muy habitual. En Madrid todavía quedan muchos barrios que llevan el nombre de quienes habían sido los propietarios de las tierras. El Marqués de Salamanca era el propietario de buena parte de los territorios donde luego se extendió lo que hoy conocemos como el barrio de Salamanca. Y él impulsó y él apostó porque se sacara el ensanche adelante. Ahí había unas élites detrás de estos proyectos. Pero digo, no se puede reducir. Seguramente
a una clase social frente a otra clase social en la construcción de la ciudad, sino que hay muchísimos intereses en juego y grupos sociales muy diversos que están, bueno, presionando sobre la manera definitiva en que se va a urbanizar un lugar. Nosotros hemos puesto mucho el énfasis en esos estudios microhistóricos precisamente por eso, por ver qué hay detrás, qué fuerzas concretas hay detrás de la urbanización de un espacio. Y quizá esto, bueno, este es el nuevo proyecto que quiero llevar a cabo. Una de las cosas que quiero hacer es estudiar una plaza en el largo recorrido y ver cómo esa plaza es el producto de muchas fuerzas que van cambiando a lo largo del tiempo. Y evidentemente hay una planificación original, pero la conformación material específica que esa plaza acaba adquiriendo, pues depende de los propietarios de esas parcelas, de las regulaciones políticas que se hace, del destino que se le da a ese espacio público. La plaza que tengo en mente, pues era un mercado al aire libre, que luego tuvo un mercado encima, ahora tiene un parking subterráneo, un aparcamiento subterráneo y un parque encima, o sea que tiene una vida histórica muy y que, y que tendría que ver con esto. Bueno, pues una cosa es la ciudad construida y otra es la ciudad vivida y significada. Muchísimas gracias, doctor. Antes de darle la palabra al doctor Miranda, entonces, retomando su sugerencia, doctor Miranda, entonces, Ana Paulina, no sé si en tu grupo hay alguna inquietud o pregunta que quieran hacer los estudiantes que, como bien decía el doctor Miranda, son el centro de esta plática y son el motivo de que estemos aquí el día de hoy. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, sí, adelante, por favor. Sí, o sea, quiero entender si, o sea, a partir de qué punto se considera Madrid ya una ciudad moderna y no una ciudad modernizada, Ujú. ¿no? Y luego también, cuáles son las diferentes desigualdades que surgen a partir de este proceso de modernizar la ciudad y sí. Bueno, claro. Bueno, es difícil, o sea, encontrar una fecha o en un momento concreto en el que podamos decir, hemos traspasado el umbral y estamos de repente en una ciudad moderna. Yo creo que el periodo de entreguerras, lo que va entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil en el caso de Madrid, es el contexto en el que podemos hablar de que Madrid cristaliza como una ciudad moderna. Y tiene, bueno, no sé, ayer lo estaba pensando. Ayer estaba dando clase a un grupo de estudiantes que les explico algo sobre historia cultural de Madrid y reflexionaba sobre los años 70 y los años 80, que yo creo que es otro momento en que Madrid es una ciudad moderna. Y tiene que ver con el momento en que Madrid deja de incorporar cosas, introducir elementos ajenos para poder superar sus problemas y para poder impulsar su desarrollo. Bueno, no deja de hacerlo, pero empieza a aportar sus propias soluciones y a influir en otras ciudades. Ah, yo creo que o sea, uno de los rasgos de esa modernidad tiene que ver con la capacidad de convertirse en un modelo de referencia para otras ciudades. Y yo creo que eso Madrid empieza a hacerlo de una manera definitiva y muy fuerte a partir de la Primera Guerra Mundial. En términos culturales, ¿eh? No, a lo mejor no estoy hablando en términos más técnicos, y a lo mejor no inventamos el metro, pero sí que Madrid se convierte en una encrucijada de influencias que permite que empiecen a surgir producciones culturales que son específicamente madrileñas, pero que van a cambiar el lenguaje cultural de muchas otras ciudades que están bajo su influencia. Bueno, o sea, Lorca es granadino, no como poeta, pero en realidad hace su producción y la difumina desde Madrid, ¿no? O sea, por ejemplo, eso me parece que eso es un signo de qué momento empieza a haber una producción que empieza a ser global. Madrid no solo consume cosas americanas, sino que empieza a devolver, bueno, pues nuevas formas de comportamiento. Bueno, yo creo que en términos políticos también es muy evidente. O sea, que de repente empieza a haber nuevas propuestas políticas que, al menos en el área de influencia en el país, pues Madrid empieza a ser un faro de transformación. Yo
eso es lo que señalaría. En los años, después de la Guerra Civil, Madrid se sigue transformando. Y en los años 50 incorporan muchas de las novedades en términos técnicos y urbanísticos. De hecho, hay un plan urbano que introduce muchos de los planteamientos del movimiento de arquitectura moderna y luego nuevos planteamientos de planeamiento urbano. Pero yo no diría que aunque se están construyendo edificios más altos e introduciendo lo que denominaríamos sistemas modernos de transporte y de organización de la ciudad, Madrid en 1950 sea una ciudad moderna. Porque en realidad ha cerrado la posibilidad de crear un lenguaje culturalmente influyente sobre el resto de las ciudades, de incorporar las novedades, de generar nuevas identidades, de abrir una oportunidad para que la gente, bueno, esto yo creo que es otro rasgo definitivo para mí de la modernidad, es crear un contexto urbano en que los individuos puedan crearse a sí mismos, de acuerdo con sus intereses y sus deseos. Y eso no existe en los años 50, pero sí existe en los años 30, por ejemplo. Incluso en los años 20, bajo una dictadura como la del Primo de Rivera, bueno, empieza a haber, a pesar del régimen político, empieza a haber unas condiciones en que la gente puede romper con la tradición y crear cosas nuevas, ¿no? Bueno, este es el enfoque cultural en que planteo, ¿no? Ese es el típico de tejido social y escenario material en el que yo percibo la modernidad. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo- Sí. Mi pregunta es el impacto que tuvieron los proyectos del Ensanche y la Gran Vía en la estructura social de Madrid. Ujú. Bueno, pues hay de distintos tipos. Mm, Para empezar, el ensanche, en la manera, primero que se concibió. El ingeniero Castro, cuando diseña su ensanche en el propio proyecto, lo dice, él, él tiene, él tiene el convencimiento de que el orden natural de la sociedad tiende a la separación de grupos sociales en distintas áreas. Y esto, bueno, esto es una asunción. Él dice que es natural, pero no sé dónde ha visto, ¿no? Dónde ha visto que eso está en la naturaleza, ¿no? Pero esto ya marcaba un poco el camino de lo que se quería desactivar, que era la convivencia y la promiscuidad social que existía dentro de las ciudades, en que los distintos grupos sociales se encontraban. Bueno, aquí hay un deseo burgués también, muy claro, de alejarse de un pueblo y unas clases populares que se conciben como amenazantes. El marqués de Salamanca, el que hablaba antes y que es uno de los grandes sostenedores de este proyecto de ensanche, tiene un problema que a mí siempre me parece que es una anécdota que es importante. En 1854, cuando esa imagen que les enseñaba a ustedes de la Puerta del Sol, de la revolución de aquel momento, se produce un nuevo fenómeno que antes no se había pasado, y es que los revolucionarios van y queman los palacios de algunos personajes significados, ¿no? Cercanos a la monarquía, y entre ellos el marqués de Salamanca. Yo creo que es bastante natural que el marqués de Salamanca diga, bueno, me voy a hacer otra casa, pero ahora lo voy a hacer en otro barrio donde las clases populares no se acerquen, ¿no? Bueno, el ensanche tiene esta intención más o menos declarada, que es crear un espacio también propio para una nueva clase social emergente, que es la burguesía o una nueva aristocracia con tintes burgueses. Ya no es su ambición vivir en medio de las clases sociales todas confundidas, sino lo que quiere es crear un escenario donde se puedan representar a sí mismos. Y lo que hacen es, bueno, lo que en Madrid es el Paseo de la Castellana, que podría tener algo similar a lo que fue el Paseo de la Reforma. Y de hecho nos falta ese escenario, porque se han derruido todos los pequeños hoteles que lindaban, bueno, viviendas unifamiliares que se diseminaban en torno a este Paseo de la Castellana, que también quería ser como en los Campos Elíseos, ¿no? Y ahí es donde se podía escenificar que había otro modo de vida, otro ethos, otros valores que pasaban por la vivienda unifamiliar, con jardín, bueno, y con criadas y aislado de las clases populares. Entonces, el ensanche produce esa división. Allá donde no quieren vivir las clases más poderosas, pues se va a depreciar el suelo y
se van a ir instalando las clases populares. Hay una segregación creciente. Y aún más, aquellos que no pueden permitirse o que el ensanche no está facilitándoles la solución de la vivienda, pues se van a vivir al exterior de la ciudad, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace el ensanche es fragmentar la ciudad. Que además esto técnicamente se va a acelerar. En realidad Madrid, como toda gran ciudad en ese momento, era una ciudad generalmente segregada verticalmente. La gente vivía en distintas condiciones sociales en distintos pisos dentro de los mismos edificios. Madrid, que tiene edificios de 6 y 7 pisos ya en el siglo XIX. Ahora la segregación va a ser crecientemente horizontal. Se va a producir en distintos barrios. Y una vez que se introduzca el ascensor, hacia finales del XIX, y ya se generalice en las nuevas construcciones a principios del siglo XX, pues esta segregación va a ser todavía más radical en términos horizontales. Porque ahora ya es irrelevante vivir en un cuarto o en un sexto. Bueno, es más, ahora empieza a ser más valorado vivir en un sexto y un séptimo por las vistas y por la distancia respecto a la calle que antes, que lo valorado era vivir en primero porque no había que subir escaleras, no había que subir tantas escaleras que era lo que hacían los pobres. Entonces, bueno, el ensanche genera esa fragmentación social y esa cada vez mayor tendencia a la segregación. La Gran Vía, que es una destrucción del interior de la ciudad, lo que produjo es, aceleró este proceso, porque el centro de la ciudad, se había convertido pues, en una bolsa donde seguían viviendo las clases sociales confundidas y particularmente clases populares que son desplazadas. Porque al construir la Gran Vía se derriban muchísimos edificios muy avejentados, depreciados, donde vivía población, de población con menos recursos. A las que, bueno, se ven obligados a irse a otros barrios del interior de la ciudad y que se van concentrando cada vez más en el exterior de la ciudad vieja, ¿no? Y se crean diversos barrios que son barrios populares. Lo que pasa es que la Gran Vía es un fenómeno muy interesante porque genera, por un lado, un espacio que crecientemente va a ser funcional. O sea, la Gran Vía no es un lugar no es un lugar donde la gente vaya a vivir, sino que es un lugar donde se instalan oficinas, donde se instalan los grandes cines que aparecen, los primeros grandes almacenes. En realidad es una zona de consumo, pero en las partes traseras sigue habiendo barrios o edificios pues, populares, ¿no? Entonces es como una especie de escenario de película del oeste, ¿no? Inventado. Pues, tienes una fachada en el que, bueno, pues está el escaparate de lo que se consideraba moderno en ese momento y detrás los barrios populares. Y bueno, suceden cosas muy interesantes ahí, ¿no? Mientras por un lado está el comercio legal y el ocio legal, pues por la parte de atrás estará el ocio ilegal, ¿no? Durante mucho tiempo el Madrid vivió con esa cara A y cara B de la modernidad. Pues si en la Gran Vía estaban los cines, pues detrás estaban pues, los lugares de juego, los prostíbulos y, pues otras zonas de mal tono y que daban otra cara de la modernidad que era un poco más perversa, ¿no? En este caso. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta adicional antes de dar la palabra al doctor Miranda, dado el grupo de ciudad? ¿No? Pues Sí. no es una pregunta como tal, pero es una observación. En los últimos 20 años, yo creo que Madrid ha recibido muchísima inmigración, inversión extranjera y pues como planteando, pues hablaste en algún momento de Nueva York y cómo justo las diferentes olas migratorias habían reconfigurado la ciudad y habían impulsado la modernización y justo como estas diferentes como o sea, culturas, ¿no? Entre los inmigrantes y yo creo que, o sea, va a suceder algo similar, no a la escala que sucedió en Nueva York, pero en Madrid y me sorprende mucho como cada vez que he ido en los años más recientes, ver eso, ¿no? Como cada vez es menos, o sea, bueno, ha crecido muchísimo los suburbios, ¿no? O sea, las zonas de lujo ya no son solo el centro de toda la vida, ¿no? O sea, ya hay como un montón de suburbios
o sea, tanto lujo como no, y, o sea, no sé, como este crecimiento que se está dando y este, que pues puede ser bueno y malo en otros aspectos, porque quizás si luego sea una ciudad demasiado densa y no sé qué regulaciones o medidas se van a tomar para pues evitar eso. Me parece una observación muy pertinente y que explica mucho, seguramente, el tipo de investigaciones que yo he realizado. O sea que, en realidad, bueno, hay un juego de espejos y de ecos entre lo que vivimos como ciudadanos y lo que reflexionamos sobre el pasado, como decía antes al inicio, con la cuestión del giro ambiental necesario para plantear algunas reflexiones. Madrid en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento, bueno, de que no sé si somos conscientes del todo, y una transformación que, bueno, se escapa incluso a los límites municipales. También una transformación muy radical. Pero una de mis dudas es si estamos generando un lenguaje propio. O sea, si simplemente estamos incorporando esos flujos o estamos siendo juguetes de los flujos de transformación que vienen de fuera y si la ciudad se está transformando a voluntad de todo, o quiénes de sus ciudadanos y de sus gestores, bueno, pues están dominando ese proceso. Porque, por ejemplo, bueno, pues yo creo que sí que está teniendo efectos. Sí que está teniendo efectos muy negativos. O sea, se está haciendo una ciudad con muchos problemas de convivencia. Nuestra apuesta radical por el turismo pues está deteriorando mucho de la vida dentro de los barrios históricos y no de los barrios históricos. El precio de la vivienda está alcanzando, bueno, o sea que estoy hablando de problemas que son globales. Estuve en agosto en Ciudad de México y pude hablar con mucha gente sobre estos mismos problemas y observar cambios que se habían producido muy rápidamente en algunas zonas de la ciudad. Pero en Madrid, desde luego, está siendo una cuestión pues muy radical. Es verdad que una de las cosas que es distintivo es la llegada de población de otros países que no había recibido España y particularmente Madrid de una manera intensa hasta los años, bueno, hasta mediados de los 90 y de manera creciente a partir del año 2000. Pero se están produciendo una incorporación con fenómenos de segregación, que era algo que no habíamos vivido, segregación nacional o racializada, que no habíamos vivido en España y que, bueno, no sé si estamos aprendiendo de las lecciones que se podían haber adquirido en Nueva York, en Londres, en Los Ángeles o en otros lugares que han vivido ese momento global antes que nosotros. Yo creo que la desigualdad es muy creciente en la ciudad de Madrid. Ayer precisamente lo discutía, como decía, con alumnos estadounidenses que están aquí en Madrid en estos días y que hemos trabajado mucho sobre la turistificación y la gentrificación. Y una de las cosas que son distintivas es que ahora en Madrid todo se llama en inglés. Antes producíamos lenguaje propio, pero ahora mismo no lo producimos. Entonces, lo que antes era bueno, si en los años 70 80 o en los años 20 30 pues generábamos eh, bueno, pues comportamientos culturales que eran propios con intención global o de adaptación de lo global, ahora cada vez más es un mimetismo de lo que está sucediendo en otras grandes ciudades. En ese sentido, sí, hay transformación, hay modernización si queremos, pero desgraciadamente para mí que vivo en Madrid y que me gusta mucho o me gusta mucho mi ciudad, no sé si es una ciudad moderna. Eso me genera algo de duda. Y si no es una ciudad que transformada simplemente en la actualidad. Muchísimas gracias. Y bueno, para concluir, le doy la palabra al doctor Miranda, por favor. No, pues qué bueno que charlaron antes contigo, Rubén. De algún modo, lo que yo iba a preguntar ha sido respondido y abordado en las preguntas que te hicieron. Y, y bueno, hacer un comentario y si tú crees que haya que decir algo, adelante, ¿no? Me gusta que hayas iniciado tu charla
aludiendo al concepto de urbanización, que es un proceso eh, que es desde el cual o por el cual la historia se ha hecho urbana o intenta hacerse urbana, ¿no? Dejar a un lado la idea de la ciudad como sus casas, su población, sus tradiciones, y más bien mostrar cómo una ciudad es una articulación de procesos de distinta naturaleza que generan otro mayor y que creo que tu exposición ha dejado en claro, ¿no? Esa suerte de ecosistema socioespacial a través del tiempo que son las ciudades, ¿no? Este, creo que esa debe ser una variable importantísima del análisis y del pensamiento sobre la ciudad y sobre lo urbano que todos deberíamos de mantener, especialmente los arquitectos, ¿no? Que son quienes tienen como objeto de estudio la ciudad, pero la ciudad de pronto puede ser solo el medio construido, y lo que tú nos has mostrado aquí, pues es esa interacción que le da forma, sentido, significados, funciones, materialidad, impacto y sentido cultural a la ciudad. Este, luego, aunque lo has apuntado en algunos de las explicaciones y sucesos con que has ilustrado tu charla, me parece importante eh, puntualizar quizás el hecho y la relevancia de que Madrid es la sede de la monarquía, ¿no? Y que eso impactó y sigue impactando a su gobierno y a su sociedad, ¿no? Y eso pueda llevar a pensar también, pues, el lugar subordinado o no que puede tener el gobierno local, ¿no? El ayuntamiento. En eso la Ciudad de México eh, vivió procesos históricos muy semejantes, ¿no? Siendo la capital federal de la República Mexicana, pues eso significó eh, cosas muy importantes, ¿no? En el modo de pensar, de gestionar el espacio y los servicios en la ciudad y la incorporación o no de su ciudadanía a la toma de decisiones, ¿no? La Ciudad de México apenas está saliendo de eso, pero parecía, eh, me parece a mí que Madrid tiene eso, y como no lo vi muy dibujado, pues yo dije, ¿dónde está esa ciudadanía organizada protestando por esos ensanches, ¿no? Protestando por esa imposición de un modelo de ciudad contrario al que ha venido construyendo la ciudadanía. Y si después de la inauguración de la República y su corta experiencia, la ciudad tendió a caminar hacia otro lado, hacia recuperar esas fuerzas en tensión que estaban en contra de esa modernización desde arriba y que pugnaban por una modernización más social, más atenta a las formas de vida y de apropiación del espacio de grupos sociales que no eran considerados dentro de esos grandes proyectos, ¿no? Esa sería mi reflexión, Bueno, pregunta. muchas gracias, Sergio. Bueno, y además yo creo que los paralelismos, bueno, ya sabes que me interesa mucho esta reflexión un poco fuera de lo local, aunque siempre localizada, e intentar ver factores en común. Pues mira, estaba pensando ahora, yo creo que si los momentos de modernidad de la ciudad tienen que ver con la independencia de los poderes fuertes que le han estado controlando. O sea, si precisamente la República fue el momento en que, bueno, pues al liberarse del yugo de un poder que puede ser muchísimo más autoritario, pues tiene sentido, ¿no? Me gusta verlo en plan desmadre, si quieres.
eh, en el mejor sentido, ¿no? Hay un desorden ahí, o sobre todo hay una liberación que permite que la vida urbana se imponga al urbanismo. Y voy a intentar trabajar sobre o recuperar esta oposición. Se la tomo prestada a Henri Lefebvre, libremente, ¿eh? Hago mi propia interpretación porque con los textos de Henri Lefebvre como son tan oscuros, pues uno luego puede hacer lo que quiera, ¿no? Eh, Tiene el marxismo. Hay una oposición entre, claro, ¿qué entendemos por urbanismo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué entendemos en el 19? Esto es una de las cosas que más he estado investigando últimamente. El urbanismo, dice Lefebvre, o plantea que es una ideología, en realidad. Es un sentimiento, o sea, es un discurso sobre cuál es el orden de la ciudad y cómo hay que implementarlo. Bueno, hay muchos discursos y hay mucha discusión dentro del urbanismo. No es solo una, ¿no? Pero es la idea de que hay un orden, ¿no? Y por otro lado está la vida urbana. La vida urbana es el comportamiento de los ciudadanos y a veces se alinea y otras veces se opone. Y ver esas tensiones son interesantes. Claro, cuando ha habido poderes fuertes han podido implementar grandes transformaciones urbanas. Y cuando digo poderes fuertes, pues pueden ser más o menos democráticos o directamente autoritarios. Me interesa reflexionar, y yo creo que será algo que haré en los próximos tiempos, sobre la posguerra mundial, ¿no? Y el momento en que muchas capitales pues concentran y además, ¿no? Como que roban el poder a sus ciudadanos en materia de urbanismo y de y de organización de la ciudad y que dan poderes extraordinarios a determinadas figuras, ¿no? Ya sea Moses, Uruchurtu o quien sea, ¿no? El que tenga ese poder y se implementan grandes procesos de transformación que a veces, bueno, pues eh, generan sus disfuncionalidades porque no tienen en cuenta la vida urbana, ¿no? Esto pasó en Madrid, pasó con el ensanche y al final se tuvieron que enmendar, ¿no? Porque no se había tenido en cuenta que la ciudad se había desarrollado por su cuenta. eh, y pasó a final de franquismo. Franquismo puso en marcha, la dictadura puso en marcha grandes transformaciones en la ciudad que generaron sus propias caras B o caras ocultas, ¿no? Igual que la luna, ¿no? Entonces se fueron generando unos barrios sin equipamientos, autoconstruidos, que es el germen de la democracia. Luego, el gran movimiento vecinal que se hace en los años 70 60, 70, es lo que impulsa realmente, es el gran movimiento social de transformación y de reivindicación política que hay en España. Sí, sí, hay mucho movimiento antifranquista y de estudiantes, pero lo que moviliza a más gente en las calles es la gente reclamando barrios en condiciones y barrios con los servicios públicos de acuerdo con la modernidad que está vendiendo el régimen que existe, ¿no? Y eso va a ser una tensión muy fuerte para el impulso de la democracia municipal en los años 70. Sin esas fuerzas que vienen previas a la recuperación de la democracia en el año 78 y en términos municipales en 79, cuando ya tenemos los primeros ayuntamientos salidos de votaciones en España, bueno, no se podría entender por qué Madrid en los años 80 se convierte en un espacio de experimentación bueno, y de cultura transgresora, ¿no? Y eso es porque se ha vuelto a subvertir el orden, como sucedió en los años 20 y sobre todo a partir del año 30. Bueno, me gusta jugar con ese, ¿no? Con ese, y hay muchas discusiones bueno, hay mucha movilización y claro, quizá podría haber centrado más por ahí, pero bueno, mucho freno a los grandes, o a determinados proyectos. Eso es quizás algo de lo que hay que investigar más, ¿no? Eh, y luego, pues, o sea, que esto no es una oposición, entre habitantes y arquitectos y urbanistas. Es decir, hay muchos urbanistas colaborando en esos años 60 y años 70 con estos vecinos enrabietados y opuestos al poder. Quizás eso sería la diferencia con los años 20, vamos, o con los años del ensanche en el que tampoco existe la figura del urbanista. También hay que señalarlos. Quien hace el proyecto de ensanche de Madrid es un ingeniero militar. Es decir, y todavía se entiende la ordenación de las ciudades como parte
de un saber que procede del pensamiento militar. Solo será poco a poco, y en los años 20, 30, y luego ya crecientemente después de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, cuando empiece a consolidarse la figura del urbanista. De hecho, no existe la cátedra de urbanismo en España hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Se llama urbanología y hay unas cosas ahí, mezclas entre higienismo, pensamiento social. Poco a poco se irá perfilando, ¿no? Esa figura. Primero un poco autoritaria en los términos en que se entendía el urbanismo en las escuelas de arquitectura y cada vez más democratizada. También a medida que también, bueno, pues la propia profesión sea más permeable a otra gente y que vive el mundo de otras maneras y, bueno, pues va cambiando también el urbanismo como disciplina, ¿no? Muchísimas gracias. Hay muchos arquitectos que visitan las obras. Yo creo que esto es una cosa importante y que cambia a partir de los años 60 y 70 y que se vuelve a tener en cuenta el contexto social, la gente para la que se está construyendo. Bueno, y que ayuda a pensar la sociedad de otra manera. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ya por temas de tiempo tendríamos que concluir, pero antes quería darle la palabra a la doctora Matamoros para ver si quiere agregar algo de cierre. Por favor, Ana Paulina. No, 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 para nada. Agradecerle a Rubén su disposición, su conocimiento, compartirlo, siempre está. Allá ya está por anochecer, si no me equivoco, Rubén. Entonces te Sí, ya está agradezco, cayendo. ya, te agradezco muchísimo el haber tomado la invitación en tus manos y compartirlo y espero que, bueno, de acá se quedan pues más interrogantes, pero justo por el tiempo creo que ya será pertinente en otra ocasión. Y agradecer a todos los que se conectaron, que pues sigamos entablando, ¿no? Por ahí esto de ser urbanólogos, creo que hasta para crisis existencial para algunos. Y nada, solo agradecer también a Carlos por el tiempo, la disposición y el apoyo en este ciclo de conferencias. Así que gracias, Rubén. Bueno, muchas gracias. También me quisiera agradecer de nuevo la invitación, las preguntas muy sugerentes bueno, pues y la asistencia a todos los que habéis estado aquí en este diálogo que espero que continuemos como ya venimos haciendo en distintos foros, en distintas oportunidades. Y gracias, Carlos Delgado, por toda la ayuda. Un placer y muchas gracias a todos. Y esta grabación va a estar disponible en el canal de YouTube del departamento, entonces ahí la pueden revisitar si quieren retomar algunos aspectos claves. Muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Gracias. Un abrazo, Rubén.